Hemos empezado el viernes pasado la serie sobre el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Romanos. No voy a usar mucho tiempo para el repaso. Les aclaro, como les aclaré ya el viernes pasado, yo iba a hacer un resumen de esto, pero la verdad que no vale la pena resumirlo por el tiempo, más vale ir despacito y hacerlo. Nos iremos acomodando, él irá terminando el libro que tenemos y yo seguiré cuando nos iremos turnando, Pero póngase las pilas con el libro de los Romanos porque tenemos que hacerlo y terminar. Repito algunas frases, como la de Calvino, que dijo: aquel que entiende, les invito a que lo lean, no una vez, lo lean 50 veces. Yo hace 50 años que lo sigo leyendo y no lo termino nunca. ¿Amén? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Habíamos explicado por qué Pablo escribe esta carta. A los 3 años de escribir esta carta, Pablo llega a Roma, a la iglesia, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, porque era una iglesia conformada por gentiles y judíos. Entonces Pablo tenía que mandar una base doctrinal, por eso nosotros decimos que vivimos el Evangelio conforme al fundamento apostólico. ¿Amén? Los apóstoles son los que han hecho el fundamento, no los apóstoles que hay ahora, los apóstoles de Jesucristo. ¿Amén? ¡Aleluya! Recuerden que pueden hacer preguntas, Pueden hacer preguntas. Muy bien. Romanos 17. Pero yo voy a arrancar de Romanos 15 para que podamos entender lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Pablo está Pablo está mostrando la necesidad del Evangelio. Pablo está hablando de que la humanidad, y como un redimido, acuérdese que eres el primero de los pecadores. Pablo perseguía a la iglesia, insultaba a Cristo, hacía blasfemar a los hermanos a Cristo. Y sin embargo Dios lo perdonó y lo puso por apóstol, ¿no? Entonces Pablo se incluye en su diagnóstico. Se incluye en su diagnóstico, pero también se incluye en el Evangelio. Por eso el título de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el título que abarca la idea que Pablo va a desarrollar en toda la carta, la justificación por la fe. No hay otra forma. ¿Amén? Por eso, y para fe, porque nunca seré salvo por mis obras, nunca seré salvo por lo que yo haga. No me van a salvar ni llevar al cielo mis obras de justicia, sino las obras de Cristo. Él es el justo por los siglos de los siglos. ¿Amén? Por fe y para fe. Entonces Pablo ahora sí, esto lo explicamos, la palabra poder de Dios es que en mí hay algo bueno y que hay que rescatar. No es que en Viviana haya algo bueno que hay que... Ella es linda, pero aparte de todo eso, no hay nada bueno en ella, ni en mí, ni en ningún ser humano. Amén. Nada. No hay ninguna obra que a mí me permita reconciliarme con Dios. Dios está airado con el hombre de pecado. Ahora vamos a entrar en esto. ¿Amén? Muy bien. Todos se dedican a acusarnos. Es Dios que nos muestra nuestra condición. Es como el médico que te dice, no, como me dijo el médico a mí, usted tiene una metástasis al pulmón, 9 tumores, y tiene un tumor detrás de las fosas nasales. No se puede operar, ni se pueden hacer rayos. Estamos diciendo, ¡oh!
pero Dios tenía otros planes conmigo en ese aspecto. Pero no, esto es el diagnóstico de Dios, es un diagnóstico de muerte. Estamos condenados. Por eso morimos, por eso nuestro cuerpo muere. ¿Amén? Muy bien. La salvación de la culpa y la condenación. Pablo ocupa estos dos capítulos. Acuérdese que la Biblia, la epístola, era una carta, no estaba dividida en capítulos y se leía toda entera a la iglesia, ¿no? Supongo que después habría analizándola y todo, pero era una carta que se leía, era una epístola. Aclaramos también que la salvación tiene tres áreas. Primero, la salvación de nuestra condenación. Dios nos da vida y vida eterna. Segundo, la salvación, que es el quitar el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Dios nos da la fuerza para poder vencer el pecado que hay en nosotros. Y la tercera área de la salvación será cuando el Señor venga y que ya estemos ausentes al pecado porque seremos como Él. Y cuando seamos como Él no habrá forma de pecar. ¿Amén? Muy bien. Romanos 1:18, ahí vamos. Empieza Pablito. Porque la ira de Dios, escuche bien, hermano, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Punto. Es el título de por qué Dios está airado de las cosas creadas. Porque, versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Amén? Yo no conocía al Señor, pero yo veía una arañita que salía del huevito, iba hasta un rincón y ponía una telaraña que un ingeniero, para calcular la tensión y fabricar esa tela de la telaraña, estaría años. Quien en lo profundo de su alma y en lo profundo de su corazón sabe que es así. Y fue creado para adorar. Pero el hombre, en vez de adorar a Dios y reconocer a Dios, se pone a adorar a un animal, o al fuego, o al sol, o a la luna, ahora lo vamos a leer todo eso. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón es para matarlo, ¿o no? Es para matar. Y su necio corazón fue entenebrecido. La locura del hombre y el pecado del hombre ha hecho que el hombre viva en tinieblas. En tinieblas. Además, todo aquello que adoramos lo ponemos en un poder superior a nosotros. Si estamos adorando a un escarabajo, como adoraban los egipcios, estoy poniendo ese escarabajo como Dios. Imagínense, yo me estoy haciendo menos que un escarabajo. Es un espanto, es una necedad, tan entenebrecimiento tan grande. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuchen los documentales de Naturgy y de todos estos documentales que pasan por la televisión. Con tal de no reconocer a Dios, inventan los astronautas y la teoría de los qué sé yo, que vino los visitantes y los alienígenas. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre ha adorado cualquier cosa. Aves, cuadrúpedos, reptiles. Babilonia tenía un toro. Y en la India están esas aves, no me acuerdo el nombre ahora, que son adoradas. Hasta las vacas adoran.
Mamma mía. Hay un templo de ratas. ¿Usted sabe que hay un templo de ratas? Está lleno de ratas. Y ahí van a ponerle incienso a las ratas, por favor. Por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó en la inmundicia, zapatillas, que están las rayitas, esas llenan. ¡Qué inmundicia! Así, Dios nos ve. Así tenemos el corazón cuando estamos lejos de Dios. Dios echó a Adán del paraíso, dijo, fuera con este, es un hombre perverso, se ha convertido en algo asqueroso, fuera, y los puso un ángel y una espada que revolviera, como el que echa lo inmundo, lo que no tiene nada que ver con Dios, así somos. ¿Amén? Amén. ¿Le duele? Que le duela, ese no es pero Dios cura. Dios los entregó en la inmundicia. No es que Dios les dio inmundicia. Viven en la inmundicia. Dios los quiere sacar, no quieren. Bueno, allá ustedes. En la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia son los malos deseos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre vive engañado, se engaña a sí mismo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Acá Pablo empieza con un tema que es durísimo, la ira de Dios. Pues me ha ungido Dios para llevar buenas nuevas a los presos, a libertar, dar vista a los ciegos y todo eso. Y anunciar el año agradable al Señor. Y ahí corta. Eso fue lo que leyó hasta ahí, pero la profecía sigue. Y dice, y el día de la venganza, el Señor vino a traer la buena nueva, pero también va a venir al día de la venganza de Dios. Imagínese que usted pone la fila de su hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Entregar a mi hijo que va a tener por inocente. Hay muchos pecados, todos los pecados pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. Pero este es el pecado, dijo Jesús, que no creen en mí. Ese pecado no tiene perdón. No creer en la misericordia de Dios. No creer en el acto de amor más grande del universo, anunciado, proclamado. Dios manifestó su ira y nos mostró, en la Biblia tenemos ejemplos. Acuérdese que todas las cosas que están escritas para nuestro entendimiento. Nosotros hoy como seres humanos proclamamos los derechos humanos y nos creemos muy importantes, pero en realidad de importantes no tenemos nada. La Biblia dice que para Dios las naciones le son como la gota del balde, del cubo que cae por afuera, que nadie tiene en cuenta, como el polvo de la balanza que no se tiene en cuenta para pesar. Criatura. Amén. Sodoma y Gomorra. La sodomía es uno de los pecados que ofende tantísimo a Dios. Mucho más porque es un pecado orgulloso. Manifiestan con orgullo lo que hacen. Sodoma y Gomorra, Dios hizo caer fuego y azufre. Eso está probado científicamente. Ahí al lado del mar muerto están los restos de lo que fue el fuego sobre Sodoma y Gomorra, el pueblo de Israel, en Moisés. No, que nosotros también queremos. ¿Por qué tenemos que sujetarnos a vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién empezó? Se lo tragó la tierra, a él, a toda su familia, sus hijos, sus ganados, sus tiendas, todo. Cuidado con Dios. Es un Dios temible. Es bueno. Pero yo quiero estar del lado de Él y no en contra de Dios. Y estuvo 7 días leprosa fuera del campamento hasta que Dios la curó.
La ira de Dios es algo terrible. Y toda esa ira, Dios la volcó sobre Cristo Jesús. Dios puso toda su ira sobre Cristo en la cruz del Calvario. Lo hizo pecado por nosotros. Por todos los pecados. Él proveyó para que todo hombre pueda venir. Se volvieron impíos. La piedad es lo que se le debe a Dios. En el griego, la palabra piedad significaba eso, lo que se le debe a los dioses, ¿no? La impiedad es todo lo contrario. Es blasfemar el nombre del Señor. Es decir, ¿qué me importa lo que vos digas? Retienen con injusticia la verdad. La verdad es la verdad y no necesita maquillaje. Han engañado al mundo y todavía lo siguen engañando. Satanás es el promotor, el inspirador, porque es el engañador. Pero él tiene su simiente, él tiene sus secuaces. Han engañado al mundo, el catolicismo se ha desviado con el engaño, con el tema de la Virgen María, han cambiado la ley, han hecho una teoría que no tiene nada que ver con el Evangelio. Amén. Pablo, el Espíritu Santo con Pablo tiene que cortar nuestros corazones para poder curarnos. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos nacido de nuevo y tenemos la vida eterna. Pero es importante entender y comprender, es humilde y manso de corazón. Por lo tanto, tenemos que aprender a mirarnos a los ojos de Romanos y decir, sí, soy así, soy así. ¿Amén? Romanos 8, capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mi carne y tu carne no pueden guardar la ley de Dios. Para aprender a vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Y esto es lo que buscamos enseñar a través de la palabra. Depende de cada uno cómo me alimento con esa palabra, cómo la aplico en mi vida y cómo hago morir en mí aquellas cosas que están mal. ¿Amén? No hay excusa, es lo que leímos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que no hay excusa? Fíjense en Hechos, capítulo 14. ¿Amén? Dios nos dejó en pos de la misericordia, en pos del Evangelio, en pos de la esperanza que Dios tenía. Si bien, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es bueno y es Padre, Dios tiene cuidado de su creación. Ahora los tiempos, el verano, el invierno, el otoño, la primavera, Dios provee para que el hombre tenga y pueda alimentarse, porque Dios es Padre. Amén. Dios da la revelación en Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo tengo que entender quién es Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Cuando hablamos que Dios lo ve todo, si yo no actúo con eso continuamente, Dios está mirando mi corazón. Y si yo realmente quiero agradar a Dios, tengo que estar yo vigilando mi corazón. Y cuando de mi corazón brotan malos pensamientos para con un hermano, brota orgullo o brota un mal deseo, cuando todo eso sale de mi corazón, tengo que correr al Señor, vos me estás mirando, lavame de esto, yo no lo quiero.
Amén. Esa es una vida en el Espíritu, aprender a sentir la mirada de Dios sobre nuestros corazones, que es una bendición, porque Dios no nos mira para condenarnos, Dios nos mira para enseñarnos, para ayudarnos a caminar más cerca de Él, porque Él nos ama. Amén. Jesús dijo así en Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No le gusta escuchar esto. No le gusta saber de que Dios lo está mirando en lo más profundo de su corazón, que Dios conoce sus intenciones, sus secretos. Entonces huye, cree que huye. Pero el que quiere hacer sus obras en Dios, viene a la luz. Nos exponemos, decir, Señor, yo sé que me estás mirando. El reloj y el relojero, puse yo, como por ejemplo. Negar que existe el relojero mirando un reloj es una tontería, ¿no es cierto? ¿Sí? Pensar que este reloj se hizo solo. La creación da testimonio del Señor. Seguimos, Romanos 1:24. Escuchen. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Otra vez, la caca. La palabra inmundicia es eso, suciedad, vómito significa. Algo inmundo, algo que se maneja con palos. Desecho, algo horrible, algo que da asco. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Está hablando de sexo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La homosexualidad. Conocemos, gracias a Dios, hombres que se han arrepentido. El homosexual no es más pecador que un pecador que no es homosexual. Somos todos pecadores y por todos murió Cristo. Pero este pecado en sí irrita evidentemente mucho al Espíritu Santo. Amén. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dijo, bueno, cuando el teléfono tiene un virus, no, o la computadora no anda mal, o el auto no funciona, no está reprobado, no vas a poder enganchar nunca la cordura, la lógica, nunca los razonamientos te van a llevar a una decisión positiva, salvo por la misericordia de Dios, que Dios toque tu corazón. ¿Amén? Dime. Cuando dice, lo dejó que, es que no lo entendí bien eso. Cuando dice, lo dejó que se entregara o se entregó, ¿cómo eso a lo malo? No, están en lo malo. Sí. Dios quiere salvarlos, Dios quiere hablarles, pero ellos no aprobaron a Dios, no quisieron saber nada, y Dios no quiere dejar donde están. Ellos eligieron el mal. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Los deja a su libre albedrío? Claro. Y los entrega a esa mente reprobada que tienen. A eso me refiero, no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? No entiendo, se entrega a la mente reprobada. ¿Qué significa? Que no hace nada para darle entendimiento de lo que están haciendo. ¿Cómo es? No. Este caso, y lo rechaza, y Dios dice, bueno, si no quieres estar conmigo, ve a donde tú quieras. Y ya está, Dios es Dios. Amén. Ella quiere entender lo que es la mente reprobada. La mente reprobada es una mente que no funciona, que está mal.
reprobada, como una computadora que anda mal. No se puede trabajar con ella. Porque no quieren. Ellos no quieren. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. ¿Está bien? Si Dios nos hiciera de tal forma de que nosotros no tuviéramos la posibilidad de elegir, no seríamos a su imagen y semejanza, porque Dios es libre. Dios nos ha hecho libres y responsables. Así que yo tengo el poder de decidir amar a Dios, seguir a Dios o no. ¿Amén? Entonces, en esa textura del corazón, el hombre es responsable, Dios abandona. Al infierno van a ir los que no quieren estar con Dios, porque todo aquel que quiera estar con Dios, Dios le va a salvar. Hasta para ponerlo en práctica, porque para mí es importante irme sabiendo todo lo que tenga que toda la duda, para ponerlo en práctica. Hoy en día todavía hay mentes reprobadas. Hoy, más que nunca. Pues, sí, ¿verdad que sí? Está lleno. Viviendo en el segundo de Timoteo 3. Exacto. Exacto. Bueno, acá lo dice también, ¿eh? Acá lo dice. Estamos en esa época. Acá lo dice. Reprobada. Así es. Bien, le cayó la ficha. Bueno, para hacer cosas que no convienen, escuchen, lo que vos decías de Timoteo, acá también está, se repite. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Hoy mire la fornicación. Hoy las chicas y los chicos se acuestan, hacen cualquier cosa. Hoy el sexo es... Y te dice, había un cartel que leímos ayer acá en la Plaza Libertad, dice, ten sexo sin culpa, vive la libertad, y qué sé yo, y si te quedas embarazada, hace un aborto. O sea, a una pecadora la convierten en una asesina de su hijo. Es terrible lo que está pasando. Y la gente va como va. Fornicación, perversidad, eso es perversidad, avaricia. Cada uno está en lo suyo y cada uno mira por lo suyo. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecen a Dios. Aborrecen, te tiran con lo que pueden. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ahora en México están tratando de aprobar la ley que pueda haber un matrimonio de más de dos. Bueno. Que tres hombres, por ejemplo, puedan vivir juntos y puedan ser matrimonios. Inventan, uno dice, bueno, ya está, siguen y siguen. Y quieren aprobar la pedofilia, quieren aprobar el bestialismo, que te puedas casar con tu perro. Es una cosa de loco lo que vivimos en este mundo. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Un animal no hace lo que hacemos nosotros. 500.000 abortos aquí, en España. ¿Cuántas canchas del Camp Nou llenas? Es un río de sangre. Y es un gado el que lo hace. En la antigüedad se las sacrificaban a Moloch. Ahora las propias madres en sus vientres, que tendría que ser el lugar más seguro para un bebé, a la mujer que es portal de vida, la mujer que tiene ese papel, los 8.000 millones de personas que estamos en este mundo, hemos venido de mujeres. Y se matan a... Eso es no tener ningún afecto natural. Somos peor que las bestias. Y escuche, implacables, sin misericordia, porque saben que al bebé lo cortan en pedacitos y lo sacan, por favor. Escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. El orgullo gay. Bien, y te aplauden. No, pues yo salí del armario. Bien, qué valiente. Yo soy Beto Gardení, pero ahora me llamo Betina. Dios de mi alma.
Pero póngase en el lugar de Dios. Póngase en el lugar de la luz, póngase en el lugar de la santidad. Puede parecer cómico, pero hermanos míos, es dramático. Es dramático. E insultan a Dios. Y lo hacen continuamente. Acuérdense de las Olimpiadas en Francia. Acuérdense de las cosas que hacen con Cristo. Es un espanto cada vez que hacen un desfile de gay. Lo ponen a Cristo en una cruz pintada de todos colores y el Cristo es un gay. La ira de Dios, ay, cuando venga la ira de Dios, ay de ellos, dice la Biblia, ay de ellos, para quienes están preparadas la más terrible oscuridad, nubes errantes, sin lluvia, llevadas por todos los vientos, por la eternidad en oscuridad. ¡Wow! Es terrible eso. Dios les da eso, sus propias inmundicias. ¿Quieren eso? Vivan en eso. El Evangelio se sigue predicando. Y Dios sigue esperando que se arrepientan. Ahora lo vamos a ver. Dios sigue esperando. Dios es benigno y Dios espera. Y eso es peor. Porque si Dios está esperando, dándome tiempo de que yo me arrepienta y yo aprovecho ese tiempo que Dios está buscando que yo me arrepienta y que vuelva a Él, lo uso, no pasa nada, sigo pecando y sigo, lo único que hago es, lo dice acá en Romanos, acumulo ira para el día de la ira. La sífilis, según los científicos, vino de la relación del hombre con el perro y pasó a la humanidad. El HIV decían que es por causa de la relación con el mono. Pecado. Sexo. Por favor. ¿Qué mundo en que vivimos, hermano querido? Agustín de Hipona dijo, nadie tiene de suyo otra cosa que mentira y pecado. Eso es lo que somos. Acuérdense que es el diagnóstico, ¿eh? Por eso Pablo dice al principio, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio nos salva. Pero esto es lo que somos. ¿Amén? Isaías, capítulo 1, versículo 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Van a seguir. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este es el hombre. Así estaba yo. Yo estaba así. Yo cuando leo esto digo, wow, este soy yo. Hasta que clamé a mi Cristo. Él rompió mis cadenas, puso aceite en mis heridas, me lavó con su sangre, me dio una ropa de fiesta, puso mis pies sobre la roca de la eternidad. ¡Qué hermosura que es el Evangelio, hermanos míos! ¡Qué hermosura que es el Evangelio! Aquellos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos salido de una inmundicia tan grande. Yo me acuerdo si yo le contara cosas tan horribles, en la cuna de los bebés, donde al bebé en el cochecito, la bandejita donde se le pone la papa, ahí estaban las jeringas con el algodón, con la sangre, con la droga. ¡Ah! Este capítulo
Pablo lo dedica a los gentiles, a nosotros. En el capítulo 2, Pablo se dedica a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Y porque los judíos implican los moralistas. ¿Amén? Hay personas que tienen conciencia y que tienen conocimiento o educación, como el pueblo judío, que tenía la palabra de Dios, que tenían todo, que se sienten con derecho y se sienten superiores a los demás. ¿No? Que piensan, pobre, esto es un bárbaro, es un pagano, pobrecito. Para los judíos, los gentiles, éramos perros. Pablo se dedica en el capítulo 2 a agarrar a los judíos y meterlos juntamente con los gentiles, a los dos debajo de la misma condición, que lo vamos a ver el próximo viernes. Yo no quiero ir con nada negativo, que nos vayamos hoy, hermano mío. Nosotros, dice Isaías, que por su llaga, dígalo fuerte, por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Dios nos está sanando, nos va curando, nos va enseñando. Somos como niños cuidados en una nursería, tenemos ángeles alrededor. Dios nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Él te trajo. Amén. Dios rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Ya tenemos autoridad en el nombre de Jesús para rechazar nuestras malas inclinaciones y no hacerle caso. Yo puedo rechazar mi orgullo, puedo rechazar mi enojo, puedo rechazar mi ira, puedo aprender a amar, que es lo que Dios me manda, y amar es darse sin esperar recibir nada. Somos hijos de Dios y hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y hay un proceso que se llama el proceso de santificación. Desde que recibimos a Cristo hasta que Cristo venga, eso no va a terminar. De este lado del sol no va a terminar el proceso de santificación. Siempre tendremos que crecer. Siempre Dios va agregando luz. Dice, si seguimos a Cristo como Él está en luz, estamos en luz y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si yo voy caminando con Cristo hacia la luz, esa luz me va alumbrando cada vez más mi corazón. Y cada vez más en mi corazón voy viendo cosas que antes no veía. Y que Dios quiere cambiar y Dios me va alumbrando. Voy entendiendo mi camino, me va dando sabiduría. Voy caminando por el camino de la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y su lámpara que alumbra mis pies en mi camino y me ayuda a caminar hacia Él. Cada día somos hijos de Dios. Esta es nuestra condición anterior, pero cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Hemos pasado a ser hijos de ira, a ser hijos de amor e hijos amados por Cristo Jesús. Antes nos acompañaban los demonios, ahora nos acompaña Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles del cielo. Amén. Señor, yo quiero darte gracias. Te ruego, Señor, por este estudio que estamos haciendo con la epístola a los romanos. No es para adquirir solamente un conocimiento intelectual, Señor, sino para que podamos mirarnos al espejo de tu palabra y reconocernos delante de ti tal cual somos, Señor. Y que tú puedas obrar en nosotros y que tu palabra pueda deshacer toda altivez, todo orgullo, toda suposición de que hay algo bueno en nosotros, Señor. Y que nos des temor de ti para que dejemos de pecar, Dios mío. Para que pongamos urgencia en corregir nuestro pecado delante tuyo, Señor. Ayúdanos a ser santos porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos porque entendemos que tu juicio y el tiempo de tu ira vendrá. Nosotros estamos bajo la gracia de tu amor y rendiremos cuentas delante del trono de Cristo para recibir de ti el galardón. Señor, pero también te rogamos por este mundo que está gimiendo hoy y hay tanto mal.
que tanto blasfema tu nombre, Señor. Mira a nuestros hermanos en Nigeria, en Sudán, en Siria, los están matando, los están quemando, los están fusilando, Señor, y son nuestros hermanos en Cristo. Te rogamos para que vengas pronto a establecer tu reino, Señor, para que sea atado Satanás, arrojado al infierno, para que el impío deje de ser prosperado en este mundo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Acuérdense los varones el sábado, ¿eh? Amén. Mañana, sí, mañana.